Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Huelva ha despedido, abatida este jueves, a las 45 víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba, con una misa funeral por las almas de todos ellos, de los más de 200 heridos y por todos sus familiares y amigos. El acto ha sido oficiado por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y ha contado con la presencia destacada de los Reyes, que han encabezado una delegación de autoridades integrada además por representantes del Gobierno central, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento. Más de 4.300 personas abarrotaron el pabellón Carolina Marín para asistir a la Santa Misa. Los familiares de las víctimas y heridos han ocupado las sillas de la pista central. Huelva se ha volcado en este acto donde la patrona de la ciudad, la Virgen de la Cinta, ha ocupado un lugar especial en el altar. Además de recordar a los fallecidos, la mayoría onubenses, se ha agradecido el esfuerzo de voluntarios y vecinos de Adamuz, así como el trabajo de todos los profesionales que intervinieron tanto en las labores de rescate como en la atención sanitaria. Así lo ha expresado en el tramo final de la misa funeral Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las onubenses fallecidas en el Albia, que ha tomado la palabra acompañada por su hermano Fidel en nombre de las familias de todas las víctimas. Al finalizar la misa, Liliana Sáenz expuso que esta misa era el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre, en su advocación de la Virgen de la Cinta. Estas palabras las dirigió en alusión del aplazado homenaje de Estado pactado por el Gobierno y la Junta de Andalucía para el 31 de enero y que sigue sin fecha tras las reticencias de las familias. Huelva es una tierra mariana, Andalucía es un pueblo creyente y es abrazando su cruz donde encontramos mayor consuelo. Gracias a los que nos acompañáis por amor, por compasión, por empatía. Gracias incluso a los que lo hacéis por agenda, declaró. Finalizó su discurso haciendo una referencia a la Virgen, nuestra Madre del Cielo. Sabremos la verdad, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen. Virgencita de la Cinta, patrona de este gran pueblo, dales paz, serenidad, descanso eterno. Virgen bella, Virgen guapa, no les sueltes de tu vera, que no sientan el dolor, que no sientan la miseria, que la Virgen de la Peña los cobije siempre y en el abrazo del valle la vida venza la muerte. Madre de la Almudena, Virgen que guía el camino, llévales el beso mudo, ese adiós que no les dimos. Remedios, Madre querida, Reina del Aljarequeño, bríndales tus firmes manos, que ya nunca tengan miedo. Madre del amor hermoso, Reina de la victoria, Dolores del negro luto, concédeles tú la gloria. Y guía también nuestras vidas, humilde Virgen del Sol, y que la misericordia lata en nuestro corazón. Y tú, Virgen del Rocío, la que alumbra mi desvelo, la que siempre me acompaña cuando me rompo por dentro, abraza sus corazones. Diles que tenemos paz y que seremos valientes, y que el odio no nacerá en la rabia que nos crece, que volverán las sonrisas y seguiremos viviendo, y este amor no morirá, vivirá de sus recuerdos. Diles tú, blanca paloma, pastora de la Rociná, que siempre les sentiremos con el sol o con la brisa, y con fe esperaremos a que llegue ese momento en que Dios nos abrace y así volvamos a vernos. Descansen en paz. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Chile se prohíbe la gestación subrogada por unanimidad. Estados Unidos, récord de conversiones de adultos en Notre Dame. Francia prohíbe en las redes sociales a las menores de 15 años. Escocia, joven escocés rumbo a los altares. Pasaremos después a las noticias nacionales. Getafe celebra 3 jubileos este año. Diócesis consolida la Escuela de Pastoral de la Salud. El cura Valera será beatificado el próximo 7 de febrero. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa expresa su cercanía al pueblo de Mozambique. Abolti, proyecto digital de la Sábana Santa, llamó la atención del Papa. Audiencia general sobre la Dei Verbum. La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes en general el proyecto de ley que busca prohibir y sancionar la gestación subrogada en el país. La iniciativa, que ha logrado un consenso político inédito al reunir votos de parlamentarios de izquierda, centro y derecha, marca un paso decisivo en el proceso legislativo y reconoce la necesidad de prohibir esta práctica por considerarla contraria a la dignidad de las mujeres y los niños. El texto legislativo cuenta con el respaldo de diputados como Juan Irarrázaval, Rep., presidente de la Comisión de Familia, Patricio Rosas, FA, Sara Concha, PNL y Arturo Barrios, PS.
La aprobación ha sido celebrada por el grupo de expertos de Casablanca y por Rahim al-Salim, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer y las niñas, quien declaró públicamente que cuando los gobiernos examinan las consecuencias del mercado de la gestación subrogada, la única medida coherente es su prohibición, según figura en la nota del grupo de Casablanca. El proyecto plantea que la maternidad subrogada es una forma de mercantilización de la gestación que explota a las mujeres, particularmente a aquellas que provienen de entornos marginados y empobrecidos. En consecuencia, no solo prohíbe la práctica, sino que tipifica como delitos la intermediación, promoción, organización y comercialización de esta modalidad reproductiva. Esta posición está en línea con un informe de las Naciones Unidas publicado en octubre pasado que pidió reconocer la maternidad subrogada como un sistema de violencia, explotación y abuso e instó a su abolición universal. En Estados Unidos está habiendo un fenómeno de conversiones al catolicismo en medio del ambiente estudiantil de las universidades. Es el caso de Alex, que antes de llegar a la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, solo había entrado en una iglesia una vez para un recital de piano. Ahora, este estudiante de primer año procedente de Minnesota se encuentra a pocos meses de convertirse al catolicismo, un camino que ha tomado forma definitiva gracias al ambiente espiritual del campus. Criado por padres que debido a su educación en la China atea nunca practicaron religión alguna, Juan descubrió en Notre Dame un entorno donde la fe se expresa con naturalidad. Le impactó de manera especial que en la universidad la gente mencionara su fe constantemente. Sin embargo, Juan no es caso aislado en esta universidad. El programa de la Orden de Iniciación Cristiana de Adultos, OCIA, de Notre Dame, vive un año histórico. 76 estudiantes participan en él, entre ellos 42 catecúmenos, 12 candidatos a la plena comunión y 22 católicos que buscan la confirmación. El crecimiento ha sido notable, especialmente entre quienes nunca han sido bautizados. En 2023 se inscribieron 33 estudiantes, en 2024 52, y este año la cifra se ha disparado. Para Brett Perkins, subdirector de Evangelización y Educación Religiosa del Ministerio Universitario, este aumento refleja un anhelo profundo entre los jóvenes. En Notre Dame, ese despertar espiritual se ve impulsado por el testimonio de los propios estudiantes. Perkins señala que tras la pandemia y gracias a evangelizadores online como el obispo Robert Barron o el padre Mike Smith, muchos jóvenes llegan al campus con una fe vibrante. Esa invitación se manifiesta en gestos cotidianos. Compañeros que llevan a sus amigos no católicos a misa en la capilla, estudiantes que comparten momentos de oración o conversaciones profundas. La vida sacramental del campus también influye. Con más del 80% del alumnado identificado como católico, capillas en cada residencia y más de 150 misas semanales, la fe impregna la vida universitaria. Además, todos los estudiantes deben cursar 2 asignaturas de teología y más de 800 han declarado una especialización en ese área. Para Lucas Santiago, estudiante de último año, la fe de sus amigos fue decisiva. Creado en un hogar agnóstico, descubrió en Notre Dame que su propio código moral se quedaba corto. La alegría y la caridad radical que vio en sus compañeros lo llevaron a buscar la confirmación. El proceso formativo culminará en la vigilia pascual de 2026 para los miembros de OCIA. La Asamblea Nacional Francesa dio un paso decisivo este martes 27 de enero al aprobar con una amplia mayoría el artículo central del proyecto de ley que restringe el acceso de los menores a las redes sociales. El Gobierno quiere que la norma entre en vigor en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Tras este primer paso, el texto será remitido al Senado a mediados de febrero, donde continuará su tramitación. Desde 2023, Francia obliga a las plataformas digitales a verificar la edad de los usuarios y a permitir el acceso a menores únicamente con autorización paterna. Sin embargo, legisladores y expertos consideran que estas medidas no bastan para proteger a los jóvenes de riesgos como la adicción a las pantallas, la exposición a contenidos inapropiados o el ciberacoso. Por ello, un grupo de diputados impulsó el año pasado una propuesta más ambiciosa que planteaba una mayoría de edad digital fijada en los 15 años. Un toque de queda para adolescentes de 15 a 18 y restricciones al uso de dispositivos en centros educativos. El proyecto aprobado ahora introduce un matiz respecto a aquella versión inicial. Plataformas educativas, científicas, enciclopedias en línea o repositorios de software libre quedan excluidos de la prohibición. Aún así, el espíritu de la ley se mantiene intacto. Las empresas
empresas deberán implementar mecanismos de verificación de edad y bloquear automáticamente las cuentas que no cumplan los requisitos bajo amenaza de sanciones. Los diputados debatirán además la posible prohibición de los teléfonos móviles en los liceos, donde se cursan los últimos años de secundaria, una medida ya aplicada en colegios y escuelas. Si recibe luz verde, esta restricción se incorporará al paquete legislativo. Francia sigue así la senda marcada por Australia, que en diciembre de 2025 aprobó una ley pionera que prohíbe a los menores de 16 años tener cuentas en redes sociales o acceder a ellas. El presidente Emmanuel Macron celebró la decisión de la Asamblea como un paso importante que responde a las recomendaciones científicas y al sentir mayoritario de la ciudadanía. Afirmó que las mentes de nuestros hijos no están en venta. Estaré siempre cerca de Dios, porque es lo más importante en mi vida. Así expresaba Joe Wilson, joven escocés camino a los altares, su profunda relación con el Señor en su diario personal, que desde su muerte en 2011 ha inspirado a muchas personas alrededor del mundo. Joseph nació el 12 de diciembre de 1994 en Carfin, en una pequeña localidad del centro de Escocia, que fue su hogar hasta su repentino fallecimiento a los 17 años. Sus padres, Alan y Veronica Wilson, lo educaron en la fe junto a su hermana pequeña, Angela. Murió el 20 de diciembre de 2011 en el Hospital General de Wiesau, apenas 5 días después de haber cumplido 17 años a causa del síndrome de Wolff-Parkinson-White, una afección cardíaca congénita que puede afectar especialmente a jóvenes deportistas. El pasado mes de noviembre, los obispos escoceses aprobaron formalmente la apertura de su causa de canonización. La postuladora Valerie Fleming se encuentra actualmente recogiendo todos los detalles de su vida y legado para presentarlos en el Vaticano. A pocos metros de su casa se encontraba la gruta de Carfin, lugar de peregrinación y santuario de Nuestra Señora de Lourdes, al que Joe acudía con frecuencia para encontrar la paz que anhelaba. Este enclave, conocido como el Lourdes de Escocia, fue testigo del crecimiento espiritual del joven, cuya amistad con el Señor fue afianzándose durante sus últimos años de vida. Cuando Joe entró en coma debido a una cardiopatía, cientos de personas se reunieron en el santuario para orar por su recuperación, con una peregrinación a la luz de las velas. La fe inquebrantable de Santa Teresa de Lisieux también inspiró especialmente a Joe, quien encontró en esta santa la fuerza necesaria para servir a los demás, convirtiéndose en un ejemplo de generosidad y entrega para su familia y todos los que le rodeaban. Entre sus objetos personales, su padre encontró un diario en el que Joe apuntó desde los 14 años los detalles más íntimos de su vida espiritual, con reflexiones sobre la fe y búsqueda de Dios que reflejaban una madurez poco común para su edad. El joven expresó su entusiasmo ante la llegada de Benedicto XVI a Escocia en el año 2010. Recé el rosario el domingo para que todo salga bien y haya muchas conversiones. Estará Jesús en el altar, o al menos lo más cerca de Jesús que podemos estar en la tierra en el altar. Sé que el mundo no será perfecto y por eso me encanta tener fe. Piensa en toda la gente que se muere de hambre, en guerras, en hambrunas. Fueron torturados, no fueron amados en el mundo. Todas estas personas que fueron desafortunadas en la tierra están, estoy seguro, sentados en los tronos más altos del cielo. Qué tranquilizador es eso, escribió poco antes de morir. Fleming señala que los escritos de Joe están inspirando a personas que de otro modo no conocerían la Iglesia, especialmente a los jóvenes, quienes se dan cuenta de que puede ser una persona normal y al mismo tiempo testigo de Dios. La diócesis de Getafe vive un año lleno de gracia y celebración con la conmemoración de 3 importantes años jubilares que invitan a toda la comunidad a renovar la fe y a profundizar en la oración. Además, supone acercarse a Dios a través de la espiritualidad de distintos carismas religiosos, las carmelitas descalzas, las religiosas concepcionistas franciscanas y la comunidad franciscana. Este viernes 30 de enero, en la iglesia del Convento del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de los Ángeles de las Carmelitas Descalzas, se celebró la misa solemne que dio inicio al año jubilar conmemorativo del centenario de la fundación del Carmelo del Cerro de los Ángeles. Este año 2026 se cumplen 100 años desde que Santa Maravillas de Jesús y sus hermanas comenzaron su vida carmelitana bajo la inspiración del Sagrado Corazón de Jesús en este emblemático lugar. En octubre de 1926 se celebró por primera vez la fiesta de Cristo Rey en esta iglesia, con la esperanza de que este monasterio fuera un hogar espiritual para muchas almas. Otro jubileo es con motivo del 50 aniversario de la canonización de Santa Beatriz de Silva, fundadora de la Orden de las Concepcionistas Franciscanas.
La Santa Sede ha concedido un año jubilar que se extiende desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2026. En la diócesis de Getafe se celebrará de manera especial en el monasterio que estas religiosas tienen en Aranjuez. Durante este tiempo, los fieles podrán acercarse hasta allí para participar en celebraciones eucarísticas y encuentros espirituales, vivir la espiritualidad de la Inmaculada Concepción que caracteriza a las religiosas y ganar la indulgencia plenaria, cumpliendo los requisitos marcados por la Iglesia. Y el tercer jubileo de la diócesis se suma a la Iglesia Universal en la celebración del 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís, con un año jubilar que tendrá lugar del 10 de enero de 2026 al 10 de enero de 2027. El Papa León XIV ha convocado esta celebración para toda la familia franciscana, frailes menores, conventuales, capuchinos, clarisas y comunidades que siguen el carisma de San Francisco. En la diócesis celebrarán este jubileo la parroquia franciscana de San Pedro Bautista en Alcorcón y la parroquia dedicada a San Francisco y Santa Clara de Asís en Fuenlabrada, así como las comunidades franciscanas que hay en Chinchón, Cubas de la Sagra, Pinto y Valdemoro. La diócesis de Getafe, a través de la Vicaría Episcopal para la Pastoral Caritativa y Social, continúa el desarrollo de la Escuela de Pastoral de la Salud, que tras su inauguración el pasado mes de noviembre, pone en marcha ahora su segundo ciclo de conferencias. La escuela está dirigida a agentes de pastoral, personal sanitario y todas aquellas personas implicadas en el acompañamiento de la enfermedad y el sufrimiento. La Pastoral de la Salud ha tenido muchos cambios, pero la formación de los agentes ha sido una preocupación constante, explica la hermana Elisa Manzano, hija de la Caridad y una de las impulsoras del proyecto. En este sentido, subraya que la Iglesia nos recuerda la necesidad de que este servicio no sea fruto de la improvisación, sino de la formación, el discernimiento y el acompañamiento permanente. Según señala la religiosa, el objetivo es ofrecer un itinerario que combine conocimientos, habilidades, actitudes y valores para desempeñar con eficacia y coherencia la pastoral de la salud. La creación de la escuela responde a una necesidad concreta que es un clamor tanto de la Iglesia como de las comunidades, ya que han sido los propios grupos de profesionales y agentes sanitarios quienes han solicitado una formación específica y continuada. Este segundo ciclo de conferencias se celebrará en el Obispado de Getafe a las 18 horas y constará de 3 sesiones que abordan temas de actualidad. 2 de febrero de 2026, espiritualidad y atención espiritual al final de la vida. 9 de febrero de 2026, ¿quién decís que soy yo? 13 de febrero de 2026, principios de bioética. Con la continuidad de esta escuela, la diócesis reafirma su compromiso con la formación de los agentes de pastoral sanitaria y con una atención integral a la persona enferma que tenga en cuenta su dimensión humana, espiritual y social. El sacerdote andaluz Salvador Valera Parra, conocido como el cura Valera, será beatificado el próximo 7 de febrero de 2026 en su localidad natal, Huelcalovera, Almería. La celebración será presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, enviado especial del Papa León XIV. Nacido el 27 de febrero de 1816 en Huerca-Lovera, Salvador Valera Parra fue ordenado sacerdote en 1840. Ejerció su ministerio en diversas localidades, destacando su labor en Alhama de Murcia y especialmente en Huerca-Lovera, donde fue párroco durante casi 40 años. Su vida estuvo marcada por la dedicación pastoral, la austeridad y un profundo amor por su comunidad. El proceso de beatificación del cura Valera comenzó en 1991 y culminó con el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión. En 2007, en Providence, Estados Unidos, un recién nacido que había nacido sin signos vitales recuperó la vida tras una oración al cura Valera por parte del médico que lo atendía. Tras una exhaustiva investigación médica y teológica, el Papa León XIV aprobó este milagro el 20 de junio de 2025. La beatificación se llevará a cabo en el Espacio Municipal de Usos Múltiples de Huerca-Lovera. El día anterior, 6 de febrero, se celebrará una vigilia de oración y el 8 de febrero, coincidiendo con la tradicional Noche de las Lumbres, se oficiará una misa de acción de gracias presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero. La Noche de las Lumbres hace referencia a que antiguamente no había electricidad y por ese motivo se tuvieron que encender lumbres por las calles para acompañar al Santísimo en el recorrido del traslado a la actual iglesia parroquial. Este acontecimiento de gracia, tan esperado por las iglesias de Almería y Cartagena, no solo honra la memoria del cura Valera, sino que también fortalece la identidad religiosa y cultural de Huerca-Lovera y de toda la diócesis de Almería, y supondrá el reconocimiento oficial de una santidad que el pueblo de Dios ha venerado y custodiado durante generaciones.
El Papa León XIV lamentó este miércoles las inundaciones en Mozambique que han provocado víctimas mortales y el desplazamiento de miles de personas. Al término de la catequesis de este miércoles, en sus saludos a los fieles de lengua portuguesa, el pontífice pidió oraciones por los afectados por esta catástrofe natural. Queridos hermanos, mi pensamiento se dirige especialmente al amado pueblo de Mozambique, afectado por devastadoras inundaciones, afirmó. El Papa aseguró que reza por quienes han perdido la vida a causa de las lluvias y expresó su solidaridad con las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Mientras rezo por las víctimas, expreso mi cercanía a los desplazados y a todos aquellos que les ofrecen apoyo, añadió, reconociendo también la labor de quienes están prestando ayuda humanitaria sobre el terreno. Finalmente, encomendó al país africano a la protección divina. Que el Señor os ayude y os bendiga. Las fuertes lluvias registradas en distintas regiones de Mozambique han causado importantes daños en viviendas, infraestructuras y cultivos, agravando una situación humanitaria ya de por sí frágil. El italiano Marco Bonatti, miembro de la Comisión Diocesana para la Síndone de Turín, es el impulsor de A Volti, un proyecto de lectura digital de la Sábana Santa que la Diócesis de Turín lanzó con motivo del Jubileo de la Esperanza. La iniciativa permite a cualquier persona desde cualquier lugar del mundo y a través de dispositivos móviles explorar en detalle la Sábana Santa de Turín, uno de los objetos religiosos más estudiados de la historia. A través del sitio web del proyecto A Volti o desde www.sindone.org, el usuario tiene la posibilidad de conocer en profundidad la Sábana Santa, con un recorrido que permite ampliar los detalles más significativos como el rostro, la corona de espinas, la flagelación o crucifixión. Previamente al lanzamiento digital, la iniciativa se concretó en una instalación física en Piazza Castello de Turín. Se trataba de una gran sala inmersiva de 30 metros con una mesa donde se mostraba una imagen digital en alta definición de toda la Sábana Santa, permitiendo observarla a solo 1 metro de distancia. El recinto permaneció abierto durante 8 días y fue visitado por más de 30.000 personas. Tras el éxito de esta primera experiencia, los impulsores del proyecto decidieron dar el salto definitivo al entorno digital. El primero en conocer la plataforma fue el Papa León XIV y Bonatti, junto con el cardenal Repole, fueron los responsables de mostrárselo durante una audiencia en el Vaticano. Bonatti recuerda su reacción con especial interés. El Papa, obviamente, sabía que era la Sábana Santa, pero se mostró muy interesado. Él mismo tomó la tableta y se desplazó por la imagen para observar algunos detalles, explica. Gracias a esta iniciativa se puede vivir una experiencia digital inmersiva de la síndone desde cualquier dispositivo digital, con una explicación disponible en italiano, español, inglés y francés, además de enlaces con los pasajes del Evangelio que describen la pasión de Cristo. El Papa León XIV ha dedicado su audiencia general de este miércoles a profundizar en la Constitución Conciliar Dei Verbum, uno de los textos fundamentales del Concilio Vaticano II sobre la revelación divina. En su catequesis pronunciada desde el aula Pablo VI del Vaticano, el pontífice ha destacado 3 pilares esenciales de la fe cristiana: la acción permanente del Espíritu Santo, la unidad inseparable entre Sagrada Escritura y tradición y la responsabilidad de la Iglesia como custodio del depósito de la fe. El Santo Padre ha insistido en que la palabra de Dios no es una realidad estática, sino viva y dinámica, llamada a iluminar a las generaciones presentes y futuras. León XIV ha recordado el papel decisivo del Espíritu Santo en la transmisión de la revelación, partiendo de las palabras que Jesús pronunció en el cenáculo ante sus discípulos. El Papa ha subrayado que la fe cristiana no se sostiene sobre un simple recuerdo del pasado, sino sobre una presencia viva que guía a la Iglesia hacia la verdad completa. El pontífice ha precisado que el Espíritu Santo no añade una nueva revelación a la enseñanza de Cristo, pero sí hace posible una comprensión cada vez más profunda de su palabra a lo largo de la historia. Gracias a esta acción divina, el Evangelio permanece actual y capaz de iluminar contextos culturales, sociales y humanos muy distintos a los del siglo I. Al concluir su catequesis, León XIV ha recordado que escritura y tradición, unidas bajo la acción del Espíritu Santo, no solo conservan la memoria del pasado, sino que hacen posible una fe viva, capaz de responder a los desafíos del presente. Una enseñanza que, en palabras del pontífice, reafirma la actualidad del Concilio Vaticano II y su valor como brújula para la Iglesia del siglo XXI. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.